Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Que Dios les bendiga nuevamente en nuestro estudio de cada semana. En la semana pasada estuvimos tratando el capítulo 24 en Primera de Samuel. Hoy nos corresponde el capítulo 25. En el capítulo 24 vimos la bondad de David mostrando misericordia para con su enemigo al perdonarle la vida. Y ahora vamos a ver un curso completamente diferente en la actitud de David. Y a mí me habló a mi corazón este tema porque pues David nos enseña quiénes somos realmente, lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios lo usó este varón para que él fuera sometido al proceso de ser el modelo para nosotros, ya que nosotros somos reyes y sacerdotes, el hijo de David. Así es que vamos a leer la escritura en el primer libro de Samuel, el capítulo 25, y comienza con una nota triste. Dice que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Primeramente vamos a ver en este capítulo el luto y la tristeza por la muerte del profeta Samuel. Este es el profeta que ungió al primer rey en Israel, quien fue Saúl, el requerido por el pueblo, y el que también había ungido a David como el requerido por Dios, para que fuera el futuro rey en Israel. A Samuel le dolió en su corazón cuando el pueblo pidió rey como los demás pueblos, ya que Israel era gobernado en un gobierno teocrático. El rey era y sigue siendo Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo un día le dijo a Samuel: ¿sabes una cosa? Nosotros queremos tener rey como las otras naciones. Y se dolió mucho Samuel. Samuel se dolió y cuando el pueblo pidió rey, porque Samuel era el representante de Dios, el que traía el mensaje de Dios al pueblo. Entonces le dolió mucho a Samuel. Él se sintió rechazado por el pueblo, pero cuando va adelante de Dios, el Señor le dice: no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Y esa es una gran verdad. Cuando la palabra del Señor es predicada y el pueblo rechaza esa palabra, no están rechazando al predicador, no están rechazando al maestro, al evangelista, están rechazando a Dios mismo. ¿Sabe por qué? Por ser la palabra de Dios hablada a través de sus ministros. Tal fue el caso de Samuel. Pero llegó el día de su muerte y todo el pueblo se lamentaba. Dice que todos lo lloraron. Si alguien habla mal de ti en el presente, no te preocupes. Llegará el día en que hablarán bien de ti. David se levanta y se va al desierto de Parán. En Maón había un hombre muy rico llamado Nabal que tenía su hacienda en el sur del Carmel, y este hombre era del linaje de Caleb. Dice la escritura que su esposa era de nombre Abigail. Y el nombre de Nabal, vamos a comenzar por esto, el nombre de Nabal significa necio, duro, de malas obras, y era descendiente del linaje de Caleb, un gran hombre de Dios, pero este descendiente no se asemeja a la fe de Caleb. Y el nombre de su esposa, Abigail, significa el gozo de su padre. Dice la escritura que era una mujer muy bella, de hermoso parecer y de buen entendimiento, una mujer sabia. Estas mujeres sabias son las que edifican las casas, sus hogares, su iglesia. Muy opuesto
al carácter de Nabal, que dice el verso 17 de este mismo capítulo, que era un hombre perverso, sin entendimiento, y este hombre no escuchaba a nadie, su palabra era el único poder, lo único que valía. Así es que pueden notar la necedad de este varón. El verso 16 dice que los hombres de David, que acamparon ahí en el Carmel, donde vivía a este hombre, Nabal, ellos vivían al sur del Carmel, y sus hombres de David pasteaban juntamente con los hombres de Nabal. Y el verso 16 dice que fueron muro para ellos de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Los hombres de David eran hombres de guerra. Mientras ellos estuvieron acampando ahí, Nabal no tuvo pérdidas. No hubo ladrón que se les acercara. Imagínense 600 hombres valientes. Eran un muro protector donde quiera que ellos estuvieran. Entonces David envió a sus hombres a la casa de Nabal, creyendo que Nabal honraría su petición. ¿Cuál era la petición de David? La petición de David era pedir comida para alimentar a sus hombres. Pero la respuesta de Nabal, el necio, el duro, no fue lo que David esperaba. Él preguntó, ¿quién es ese David? ¿Quién es ese? Yo no le he de ayudar. Ha de ser uno más de los que andan huyendo, quizás sea un ladrón o un delincuente. En el verso 12 vamos a ver lo que sus hombres le dicen a David. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Lo que dijo Nabal en el verso 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Entonces lo trató como un delincuente, como un don nadie. ¿Quién es ese y quién es su padre? A saber. Entonces cuando le dan la noticia a David, pues David actuó muy diferente a como había actuado en el capítulo 24. Vamos a ver su reacción en el verso 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Así es que vean la actitud de David, su reacción, cuando le tocaron su orgullo propio. ¿Quién es ese David? Para que yo le dé, no le doy nada. Pero ahora, note usted, en el capítulo 24, había perdonado la vida de Saúl, hizo misericordia con él. Él actuó con sabiduría, aunque tuvo la oportunidad de acabar con él. Inclusive le cortó un pedazo de su capa, que significa la autoridad, de su manto, y a él le pesó por haber tocado al ungido de Jehová. Pero ahora David cae en la tentación de demostrar quién era él. ¿Nunca te has sentido tentado a demostrar a medio mundo quién eres tú? Cuando te sientes menospreciado, cuando te sientes rechazado. Yo muchas veces, la verdad, muchas veces me he sentido en la tentación de defenderme, de tomar mi espada y comenzar a cortar cabezas. Esto aconteció un día después de haber actuado con sabiduría ante su enemigo, delante de su ejército. Note usted esto, delante del ejército de Saúl y delante de sus 600 hombres, David mostró misericordia. Pero ahora fuera de la escena de los espectadores, ahora no hay nadie que lo vea, no hay un ejército, no hay un pueblo viéndolo. Entonces él ahora va a demostrar quién es él. Y pide a sus hombres que tomen sus armas porque va dispuesto a acabar con todos los hombres de la casa de Nabal. ¿Podemos ver con claridad nuestros cambios de conducta?
según las circunstancias, quizás en público y principalmente en la iglesia, hermanos, nos vemos tan bondadosos, tan espirituales, pero en la privacidad de nuestro hogar, quizá no somos tan espirituales. Meditemos en esto. ¿Cómo respondemos a los que viven con nosotros en nuestra propia casa? O cuando alguien nos rebasa en la carretera, usted va manejando bien contento. Es más, hasta lleva un sticker, Jesucristo es su Señor, en su carro. O llevamos música a todo volumen, aleluya. De repente a alguien se le atraviesa. ¿Cuál es nuestra reacción? Sonamos la bocina, queremos casi, como David, ceñirnos la espada y acabar con aquel que se atravesó en nuestro camino. O alguien fue imprudente al hablar, nos habló ásperamente y nos sentimos tan ofendidos. Y en ese momento nos transformamos, completamente nos transformamos. Nos convertimos en el hombre increíble, aquel hombre gigantesco, verde. No sé si a usted le ha pasado, pero comenzamos a sentir calientito y de repente estamos transformados de hombres bondadosos y mujeres bondadosas, de médico generoso. El Incredible Hulk era en esta serie, era un hombre muy bondadoso, era un doctor y de nombre David. Pero cuando sus emociones eran afectadas, se convertía en un gigante que todo lo destruía, tenía arranques de ira, y después él decía aturdido, ¿qué pasó? El doctor David no se acordaba, pero sí podía ver lo que había, todo el desastre, toda la destrucción que había causado esa ira. ¿Cuántas veces nos decimos, pues, no sé qué me pasó, de repente estallé? Nos convertimos en ese hombre verde, iracundo, pero depende del escenario, depende de las circunstancias, somos los más bondadosos, somos los mejores cristianos. Eso está pasando con David. Bendecimos a Dios en un momento y en otro momento tenemos estallidos de ira, de enojo, por pequeñas cosas, no son grandes cosas, son pequeñas cosas, porque el niño derramó un vaso de agua, de jugo, porque estás hablando y no te pusieron atención y te sentiste ignorado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas pequeñas que muchas veces nos sacan de nuestras casillas. El Señor Jesús en Mateo capítulo 10, vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, y vamos a ver cuál es el consejo que nos da el Señor Jesús cuando no nos atienden, cuando nos rechazan, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. En el capítulo 10 de Mateo, el verso 14 dice, si alguno nos recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. No te consejo que da el Señor Jesús, no te recibieron, te rechazaron, no te aceptaron. Oye, salte de allí, el que va a hacer justicia es el Señor, no nosotros. ¿Y aquí qué hace David? No es recibido en casa de Nabal, no es aceptado, no saben quién es David, lo ignoran. Entonces, a David, ¿qué hace? Pues saca su espada, le dice a todos sus hombres, saquen su espada, ciñan cada uno su espada, y David también, pues no se iba a quedar atrás, también sacó su espada. Vea nuestras actitudes tan cambiantes. Y pues enseña nuestra naturaleza humana. No nos alarmemos, no es cosa del otro mundo, es algo muy natural en nosotros. Estamos en el proceso de santificación y no podemos decir, no, a mí nunca me ha pasado, yo ya superé. Y un día lo dije, ¿sabe? Y, ay, Dios eterno, estaba en mi cuarto, aleluya, gloria a Dios. De repente comencé a sentir la presencia del Señor, bien hermosa. Bueno, me sentí transformada y transportada al tercer cielo, y en eso ya salgo bien relajada y me encuentro con alguien en casa y oiga, estaba en el celular y pues yo creo que me sentí ignorada, ¿no?
y me transformé en el hombre verde. Déjeme le digo, y de repente yo, en ese mismo momento yo reaccioné, ¿qué me pasó? No, hace un instante yo me sentía que ya estaba tocando las nubes, que ya había superado cualquier emoción, rechazo, lo que sea. Y de repente, santo Dios, me veo transformada en un segundo, pero al mismo instante reaccioné, Señor, si hace rato venía en una unción tremenda, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasa es de que seguimos luchando con nuestra naturaleza carnal hasta que Cristo venga por nosotros y estemos transformados de esto mortal en inmortalidad. El apóstol Pedro le dice a Jesús, mire, porque vamos a ver este caso también de Pedro, para ver nuestra forma de ser, nuestro carácter tan cambiante, que subimos y bajamos. El apóstol Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús anuncia su muerte, que todos lo van a dejar solo, que todos van a ser dispersados. Y Pedro le dice, mira Señor, estos te dejarán, pero yo nunca. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo, mira, yo soy bien espiritual, yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre que estuve contigo en el monte de la transfiguración. He tenido experiencias espirituales que estos no han tenido. Yo nunca te voy a dejar. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el tiempo de que el Señor terminara su ministerio terrenal y ir a la cruz, Él está en Getsemaní, llegan a prenderlo, Pedro saca su espada, se ciñó su espada para defender a su maestro, y unas cuantas horas, mientras él estaba todo espiritual, dando casi la vida por su maestro, en unas cuantas horas, lo ve una criada en el patio, donde tienen a Jesús dentro buscándolo, y le dice, tú eres de ellos, tú eres Galileo, tú anduviste con Jesús. Y ahí Pedro, mire, se transforma del discípulo fiel, que nunca lo va a dejar, del discípulo que saca la espada y da la vida por Cristo. Ahora es el discípulo que maldice y dice, yo no conozco a tal hombre. Así es que las grandes batallas no nos debilitan, amados en Cristo, ni nos derrotan. Son las pequeñas guerras las que nos sacan de nuestras casillas. David dice, va a ver ese Nabal, ¿quién es David? Y se va con 400 hombres decididos a cortar, a exterminar la casa de Nabal. Podemos ver con claridad, hermanos, que lo que nos derrota en nuestra vida espiritual son las zorras pequeñas que habla Cantares capítulo 1, que echan a perder los frutos. Las pequeñas zorras son los pequeños detalles, actitudes que nos hacen perder grandes batallas. No son grandes cosas, pequeñas actitudes que no hemos podido superar. De no haber sido por la intervención de la mujer sabia, de buen entendimiento, esposa de Nabal, todos hubieran muerto. Una matanza inútil, solamente por querer demostrar quién era David. Vamos a ver la actitud de esta mujer sabia y vamos a aprender mucho de ella. En el verso, vamos a comenzar con el verso 18. Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Vea lo primero que encontramos en esta mujer, su generosidad. Nabal había rechazado darles ayuda, pero esta mujer de buen entendimiento, sabia. Por ahí se dice hombres sabios, hablando de los reyes que vinieron de Oriente a adorar al recién nacido rey, Cristo Jesús. Dice que ellos venían cargados de ofrendas, de regalos para el rey. Esta mujer sabia, de buen entendimiento,
No solamente tenía apariencia hermosa, tenía un entendimiento sabio, era una mujer prudente, era una mujer que amaba a Dios. Era un cargamento, yo creo que mayor del que esperaba David. Entonces, número 1, vemos que la sabiduría es llegar delante de nuestro rey, no con las manos vacías, primeramente ofrendando nuestro corazón, pero darle al Señor lo que a Él le pertenece. Segundo, verso 23. Vamos a verlo aquí. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Verso 23, Abigail se bajó del asno y se postra a los pies de David. Una actitud reverente, humillada ante la autoridad del futuro rey en Israel, reconociendo esa autoridad. Qué hermoso es poder reconocer la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Él es el rey. Nabal no quiso ofrendar. Era un hombre riquísimo, no iba a perder nada. Pero esta mujer sabia reconoce la autoridad del rey y se postra, se humilla delante de él y con reverencia le habla. Qué hermoso, amados en Cristo. El Señor tiene autoridad sobre nosotros porque Él es el Rey. Él puede pedirnos lo que Él quiera. Él es muro protector alrededor de nosotros y Él tiene derecho a pedir. Si David se atrevió a pedir, es porque sus hombres habían sido muro protector y había una costumbre que el que cuidaba, velaba o protegía un hogar, los veladores, los que cuidaban, los que habían sido muro, tenían derecho a pedir. No estaba haciendo David nada fuera de lo que no era lícito. Aquí el problema fue la necedad de Nabal al rechazarlo y la falta de sabiduría también de actuar con la misma necedad de David y querer actuar de la misma manera para demostrar quién era él. Y aquí es donde interviene Abigail llevando ofrenda. David tenía derecho a pedir. Nuestro Dios tiene derecho a pedir de nosotros lo que Él quiera de nosotros. Él pide nuestro corazón, ¿por qué no dárselo? Él pide nuestra vida, pide nuestro servicio, ¿por qué no dárselo? Si Él es muro protector para nosotros. Él pide nuestras finanzas para sostener su obra, ¿por qué no dárselo si Él nos da mucho más abundante de lo que nosotros podemos darle? Entonces veamos a esta mujer de hermosa apariencia, pero qué belleza en su interior, su actitud reverente, humillada delante de David. Y en el verso 24 dice que estando a sus pies en humillación, hace algo bien hermoso, hermanos. Dice, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿Qué pecado? Pues el de su esposo. El pecado de la necedad de un hombre que no quiso escuchar, no escuchaba a nadie. Su palabra era la primera y la última. Un hombre alcohólico, un hombre necio, un hombre sin entendimiento, un hombre que todo destruye. Pero ella, mire lo que hace. Cuando está a los pies de David, ella toma el pecado de su esposo sobre ella. Esta es una actitud, hermanos, pero digna de elogio. Dice, cargó ella la necedad del esposo. Es un cuadro de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, que lo que Él hizo con nuestros pecados. Él tomó, Él cargó nuestros pecados en Él. Lo mismo que Abigail está haciendo en este momento, tomando la necedad, el pecado sobre mí, dice, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva abre tus oídos y escucha las palabras
de tu sierva. Qué hermoso, amados. Y vemos también que ella, al confesar el pecado de su esposo, ella confiesa quién es su esposo. Dice, es hombre perverso. Él es conforme a su nombre es Nabal. Y Nabal significa necio. Mas yo no vi a tus hombres, en otras palabras, yo no soy partícipe de la necedad de mi esposo. Yo no participé en su pecado. Yo no participé de su perversidad. Yo no participo de su necedad. Note usted, esta mujer no era una Zafira con su esposo Ananías, cómplices en el pecado. Esta mujer hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Si su esposo no actuaba correcto delante de los ojos de Dios, no por ser la esposa, iba a actuar neciamente como su esposo, sino que ella hizo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo como estaba establecido en la palabra del Señor. Y es hermoso, no estoy diciendo que esto va para el hombre o la mujer. A veces la mujer es la necia, que no quiere obedecer al Señor. Pero entonces el varón no puede hacerse cómplice de esa necedad, de ese pecado, porque ¿qué hubiera sido si no hubiera habido una mujer sabia o un hombre sabio edificando su casa? David hubiera acabado con toda la casa de Nabal, incluyendo ahí no se hubiera salvado nadie, ni Abigail. Entonces note usted que es primeramente honrar a Dios y pedir, sí, orar por el necio o por la necia en casa, orar, sí, pero no participar, no ser parte de ese pecado y caminar en la luz y no en las tinieblas. Y la luz es Cristo. Entonces ella confesó el pecado y también le presenta sus presentes para sus hombres. Y en el verso 27, vamos a leer el verso 27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Entonces también reconoce que David pelea batallas para el Señor. Miren la sabiduría de esta mujer, ¿ok? Ya intercedió por su esposo, ya dijo, escúchame, en otras palabras, que tu sierva hable a tus oídos, escucha las palabras de tu sierva, trajo paz al corazón de David, le dio respeto, reconoció el mal de su esposo, reconoció que ella tomaba esa responsabilidad y venía a enmendar aquella falta. Note usted qué bello. Y ahora, pues este es como quien dice, lo que decía el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Ahora va un mensajito ahí bien directo a David, cuando le dice mi Señor pelea las batallas de Jehová. David alerta, hoy vienes con espada, ceñido con tu espada, a pelear una batalla que no era de Jehová, a pelear su propia batalla porque su orgullo estaba ofendido. Entonces note aquí va un mensaje pero bien poderoso de parte de esta mujer, haciéndole saber que esa batalla no iba a honrar a Dios dando muerte a gentes inocentes por causa de un necio. Así es que con sabiduría le hace ver a David que él derramaría sangre inocente, que después él se iba a arrepentir por esa maldad de tomar venganza solamente por no haber sido reconocido. Y la última petición de Abigail en el verso 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Así que Mateo 10 dice, mira, tú sal, si te rechazaron, no te aceptaron, salte de la casa y el juicio es del Señor. Pero David ya iba listo para él hacer el juicio. Ahora, note la petición de Abigail. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué hermosa petición. Vea la actitud de David ante Abigail.
En el verso 35 dice, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz. Note estas palabras, hermanas, hermanos, aunque haya guerra en tu casa. Mire lo que le dice David, porque Nabal no ha cambiado, él sigue en la casa. De hecho, cuando ella regresó, está en gran fiesta, ebrio, gozando de su fortuna, gozando de los placeres de este mundo. Pero note las palabras que David le da. Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido, ¿qué? Respeto. Qué hermoso. La actitud de Abigail. David recibió la ofrenda, le envía en paz, o sea, no va a haber guerra, se acabó el problema. Él entendió que no estaba actuando él con sabiduría, pero se encontró delante de una mujer que sí actuó con sabiduría. Y David le dice, yo he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué hermoso escuchar estas palabras de parte de Dios cuando en nuestra casa hay turbulencia. Quizás haya turbulencia en tu casa, donde quiera que tú vayas, por la insensatez o la dureza o la necedad de un corazón duro, lleno de maldad. Pero tú y yo podemos ir a la presencia del Señor, postrarnos delante de Él, como lo hizo Abigail ante David, y ahí en oración, llenarnos de esa paz. Ahí en oración, dejar que el Señor juzgue la causa y nosotros caminando en la voluntad de Dios. Y escuchar de parte de la voz del Señor, vete a tu casa, te he escuchado y tengo respeto, tengo consideración por ti. Este es asunto mío. Qué hermoso que poder escuchar eso del Señor cuando realmente actuamos con sabiduría, con prudencia, con entendimiento sabio de parte del Señor, porque el Señor sabe cómo traer paz a nuestros hogares, cómo traer solución a los problemas. Confiemos nuestra vida a Él. Como hizo Abigail al ir a buscar a David para buscar esa paz. Abigail regresó, su esposo estaba embriagado, él seguía en su fiesta, seguía en sus deleites de este mundo, y no le dijo nada de lo que había acontecido, cómo llevó toda la carga, cómo había tenido el encuentro con David. Ella no le declaró nada. Al necio, lo menos que podamos hablar, pero no quiere decir que vamos a estar mudos. Hay que hablar con el Señor y Él va a traer paz. Al día siguiente, Abigail le dice lo que había pasado, cómo David había estado dispuesto a acabar con toda su casa. Y cuando él escuchó, se quedó como una piedra. Y a los 10 días, Nabal murió. Como ven, el Señor es el que arregla las situaciones que nosotros no podemos. Nosotros no podemos ni cambiarnos a nosotros mismos. Vea la actitud de David y cuántas veces no habremos actuado nosotros así. Vea la actitud de Nabal, no podemos hacer nada por los Nabal, pero sí podemos hacer mucho, como lo hizo Abigail. Vamos a ver las lecciones aprendidas en este día. Número 1, con que comienza el capítulo con la muerte de Samuel, el profeta. Todos tenemos un día para partir de este mundo. A Samuel, el profeta de Dios, se llegó su tiempo y lamentaron su muerte. El pueblo lamentó su partida, lloró todo el pueblo. Y ojalá que no nos pase lo mismo, amados, y apreciemos a quien Dios nos ha puesto en nuestras vidas para bendecirnos, incluyendo a nuestra familia. No esperemos ver los muertos para lamentar por no haberles honrado y haberles demostrado nuestro amor hacia ellos. Así es que recuerden que Samuel se sintió rechazado por el pueblo, pero ahora todo el pueblo le llora. Número 2, David nos enseña nuestra naturaleza humana. Yo no sé, yo me identifiqué mucho con David en estas acciones tan decididas a demostrar quiénes somos, ¿no? Como nos hemos dado cuenta, no se trata de tirar la reputación de nadie ni hacer ver mal a David. Simplemente que a través de la palabra podemos vernos tal como somos
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que seamos transformados mediante el lavamiento del agua por la palabra del Señor. Eso es todo. En el tabernáculo había una pieza muy importante que es un tipo de la palabra de Dios. Había una pieza llamada lavacro donde el sacerdote se lavaba, pero esa pieza tenía espejos. Entonces cuando el sacerdote se iba a lavar para poder entrar a ejercer su sacerdocio dentro del lugar santo, pues al tomar el agua, y como había espejos en el lavacro, él podía ver su rostro. Así es la palabra. Nosotros pudimos ver nuestro rostro en David, y cada personaje de la Biblia, hermanos, vemos nuestro rostro, porque la palabra es ese lavacro, la palabra nos limpia, y ahí vemos realmente cómo está nuestro corazón. Y Dios lo permite porque Él no quiere nuestra muerte. Él quiere que lleguemos a ser como Cristo. Esa es la única razón por lo cual pues, nos vemos reflejados en cada personaje de la Escritura. Bueno o malo, pero ahí caemos muy bien, hermanos. Tercero, no caigamos en la tentación de demostrar quiénes somos. Este es un lazo de Satanás para exaltar nuestro orgullo. David dijo, ahora vas a ver quién es David. Así es que ciñense su espada. ¿Y por qué ese es un lazo? Es un lazo de Satanás. ¿Se recuerda el Señor cuando estuvo ayunando y orando 40 días? Ahí llegó Satanás a tentarlo, a tratar de enredarlo en este lazo, de demostrar quién era Él. Y lo primero que le dice, si eres hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. Él tenía hambre, pero el Señor no vino a obedecer ni a seguirle el cuento al enemigo. Él no lo hizo. Él no tenía que demostrarle nada al enemigo. Por segunda vez le dice, si eres hijo de Dios, lánzate desde lo alto del templo, demuéstrales quién eres tú, demuéstrales tu poder, demuéstrales que tú eres el que tú dices que eres, el hijo de Dios. Pero tampoco el enemigo dije, mira, vas a tener una demostración de poder que hasta ángeles van a venir para que no tropiece tu pie en piedra. Pero igual, el Señor no vino para demostrar su poder. Él tenía una misión mucho mayor, más grande, a beneficio de todos nosotros. Después lo lleva y le muestra todos los reinos de la tierra. Dice, mira, todo esto es tuyo si te postras delante de mí. Y el Señor Jesús una vez más venció. ¿Por qué? Porque el Señor no necesitaba, Él no estaba encandilado con las cosas de este mundo, todo le pertenecen a Él. Todos los reinos son de Él. Obtenerlos a través de obedecer al enemigo, aunque no tenía en este mundo, no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero tampoco necesitaba nada de este mundo, porque Él venía con una sola misión, morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Así es que, como ven, hermanos, nosotros no tenemos que andar demostrando quiénes somos. El Señor sabe quiénes somos. No tenemos que andar, caer en ese lazo de orgullo, aunque rechacen, aunque digan lo que digan, aunque nos avienten piedras, tú no eres nadie, tú no tienes educación, tú no tienes títulos, no tenemos que demostrar a nadie quiénes somos. El Señor sabe quiénes somos en Él. Él nos ha dado una posición honrosa con solo entrar, aleluya, en el libro de la vida y que nuestro nombre esté ahí escrito. Oiga, no necesitamos más. Para eso vivimos, para un día llegar a estar con Él. Así es que no tenemos por qué demostrarle a nadie, ¿no? Así, tranquilos, no permita que el enemigo nos haga caer con esas pequeñeces que ni siquiera debemos de prestarles atención. Y por último, amados, una mujer sabia edifica. Abigail intercedió por el necio de su marido y salvó a todos los hombres de su casa, incluyendo su propia vida. Ella honró a David, llevando la provisión para él y sus hombres, se inclinó delante de él, honrándole como rey, y cargó el pecado de su esposo sobre ella, y David se maravilló de la sabiduría y la prudencia de esta mujer. Abigail vino a ser la esposa de David a la muerte de su marido, el necio Nabal. Se acordó de ella
Ella le dijo que le rogaba que se acordara de ella cuando su reino estuviera firme y estable. Por último, el último consejo de la palabra del Señor: cuidémonos de las zorras pequeñas, negativas de nuestro carácter, que puede destruir en lugar de edificar. Y no se nos olvide, amados, Mateo 10, 14, 15. Dejemos, si te rechaza, si no te acepta, si te ignora, tú solamente deja todo en las manos del Señor. No eres una... Muchas veces yo he escuchado esta expresión: es que parezco una dejada. No eres una dejada, no eres un hombre tampoco que esté soportando más allá de lo que el Señor permita. Lo que Dios permite, algo está haciendo el Señor en nuestro corazón. Quizá quiere enseñarnos a tener el carácter de Abigail, la sabiduría y la prudencia que tanto necesitamos. Nabal murió del sustote que recibió cuando Abigail le dice lo que David pensaba hacer, y le dio un ataque de corazón y así murió. Así que nosotros no caigamos en eso. No nos vaya a dar un ataque de corazón por andar queriendo demostrar quiénes somos. Mejor encontremos la paz a los pies de Cristo Jesús. El hombre y la mujer sabia edifica su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Que Dios los bendiga, amados. Bendiciones. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos
nacer.